responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio, pionera de la radiodifusión en Venezuela y cumpleañera. Hay que verle la cara, 87 años, al lado de los venezolanos, al lado de ustedes. Y de paso, siendo la ventana de la libertad de todos los venezolanos en este momento. Estamos con ustedes cuando nos piden los medicamentos, los pañales. Estamos con ustedes cuando nos transmiten sus angustias y sus pesares. Pero también estamos con ustedes en estas fechas cercanas a la Navidad. Y hoy tengo un programa que me encanta porque mis invitados de hoy, por lo menos al que tengo al lado y al que pronto va a aparecer, yo los quiero muchísimo. Lo he dicho públicamente, se los he dicho a ellos. Los quiero, los respeto y los admiro por su nivel, por su profundidad, por su profesionalismo y sobre todo por su compromiso con esta Venezuela tan mancillada que tenemos en este momento. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a mi queridísimo Neomar Hernández. Sí, muchos dibujaron una sonrisa en el rostro en este momento. Sí, aquí está Neomar. Bienvenido, Neomar. Gracias, Thaís, y la admiración, yo nunca me voy a cansar de repetírtelo, es mutua. Y eso creo que nos lo hemos demostrado recíprocamente en el tiempo, ¿no? Nos queremos mucho los tres, ¿no? Desde hace mucho rato y siempre es un gusto estar contigo acá en el programa y que tú estés con nosotros en Y Así Nos Va. Que te lo vuelvo a decir también, siempre fuiste, si no nuestra invitada favorita, una de nuestras invitadas favoritas. Yo creo que sí fuiste nuestra invitada favorita. Pues yo me siento así. Yo me siento como la invitada favorita de los caballeros, mis caballeros amados y adorados. Y ya está con nosotros mi otro caballero, Daniel. Hola, bienvenido, buen provecho. ¿Cómo estás? ¿No nos escucha? Hola, Thaís. Hola, Neomar. No sé si me escuchan bien. Ya, te escuchamos perfectamente. ¿Escuchaste la introducción o tengo que volver a decirles que los quiero, los adoro, los admiro y los respeto? No, sí. La escuché plenamente, Thaís, y tú sabes que todo ese cariño es mutuo y que lo recibimos con toda la responsabilidad que nos da el tener, bueno, todos estos años haciendo labor junto a ti, primero como invitada y Así Nos Va, y ahora como copartícipe de esta maravillosa casa que es RCR, en tu maravilloso programa Buen Provecho. Al final terminamos siendo compañeros de trabajo, cosa que a mí me enorgullece muchísimo y me honra. Yo hoy quiero hablar con los amigos, no quiero hablar con los entrevistadores, quiero hablar de los sueños de Neomar y Daniel, de sus sueños de hoy y para mañana, sus sentimientos con Venezuela. Quiero hablar de economía, quiero que ellos hablen de política, quiero preguntarles lo que toda la audiencia quiere preguntarles a ellos, que son quienes entrevistan. Quiero comenzar por Neomar. Neomar, ¿dónde naciste? ¿Qué edad tienes? ¿Qué estudiaste? Bueno, voy a hacerte el cuento corto. Yo nací en Baruta, en la Policlínica Las Mercedes, al lado de la Plaza Sadel. Y eso fue es un año convulso, ¿no? El año cuando Carlos Andrés Pérez volvió a ganar la presidencia de la República y luego ya la reelección se convirtió en un tema recurrente en Venezuela, porque después vino Caldera y ganó la reelección también. Entonces te pareces a aquella campaña del Gocho para el 88. Justo nací en abril del año 88, el 5 de abril del año 88, y bueno, en consecuencia, si hacen los números, tengo 29 años, ya estoy por pisar el tercer piso, como dicen por allí, y creo que me estoy llevando bien de momento el síndrome de los 30, ¿no? Que llaman, que a veces uno se agobia porque se voy a cumplir 30 años y tengo un montón de cosas que no he hecho todavía. ¿Cuántas podría hacer de aquí hasta que cumpla 40? Dios mío, pero por favor, si eres un bebé. Ese tipo de cosas son las que pienso que estudié. Bueno, estudié mi primaria entre Los Chorros y Los Palos Grandes, en el Colegio San Francisco de Asís, el Colegio Américo Vespucio, y después caí en la Universidad Central, ¿no?
Caí porque caí en paracaídas en la Facultad de Ingeniería. Duré casi 2 años tratando de estudiar ingeniería, y digo tratando porque nunca pude. Algunos de los oyentes saben este cuento. Yo no daba pie con bola realmente, ¿no? En ingeniería. Y estando en ingeniería siempre tuve el anhelo de estudiar una carrera vinculada o con las ciencias sociales o con las humanidades, pues. Y yo estaba entre estudiar ciencia política, estudiar filosofía, estudiar estudios internacionales, que fue lo que, por cierto, estudió Daniel en la Central también, o estudiar comunicación social, que era como un gran puente, ¿no? Para llegar a todos esos territorios, a la economía, a la política, a la cultura, a la filosofía. Y fue lo que terminé haciendo. Presenté mi prueba interna y me fui a comunicación social. Abandoné ingeniería. Y luego ya me dediqué, sí, a estudiar netamente lo que me gusta, que es el poder y cómo funciona la política. Cuando te enseñan a estudiar ciencias políticas, que me fui a la Simón Bolívar luego a estudiar mi maestría y ahora mi doctorado, me dediqué fue a estudiar eso, cómo funciona el poder y sobre todo cómo ha funcionado y sigue funcionando el poder en Venezuela. Y eso es lo que hago, pues. ¿Y hermanos, tus padres? Cuéntanos sobre... Bueno, mis padres, es una familia que, bueno, yo no me puedo quejar de nada, ¿no? Mi familia es como una mezcla. Mi papá Blas es canario, descendiente de canarios. Mi familia, tengo gran parte en Tenerife y en La Palma. Llegaron acá esa familia es el reflejo, la familia de mi papá, los Hernández, es el reflejo de esa ola inmigratoria de mediados de los 50, finales de los 50, cuando estaba todavía Pérez Jiménez mandando y cuando luego arranca desde el momento iniciático la democracia. Llegaron aquí huyendo del hambre realmente, de esa España post-guerra civil, de la España donde Franco estaba afianzándose, una España donde se montaban los españoles, se montaban en los barcos, abarrotaban los barcos tratando de salir de ese territorio en el que no había futuro. Y llegaron acá y Venezuela le abrió las puertas, ¿no? Yo siempre recuerdo algunas cosas que decía mi abuela, que decía mi tía, que en paz descanse también, y era otra Venezuela la que ellos vivieron con respecto a esta que estamos viviendo nosotros. Mi mamá, descendiente de una familia de andinos, de La Grita, del estado Táchira, y bueno, salió esta mezcla, ¿no? Salió esta mezcla que soy yo soy hijo único, por ende mis padres todo lo que podían dármelo, me lo dieron. Nunca hubo, yo no me puedo quejar de que a mí me faltó algo, tuve alguna carencia. Claro, siempre dentro de la modestia y de las capacidades que un hogar de clase media, de eso que antes era la clase media, me podían dar, ¿no? Y yo nunca resentiré ni diré, mira, yo tuve tal carencia o tuve tal anhelo que no pude concretar. Yo con mis padres y sobre todo con mis abuelos, que por cierto, mi abuela es una ferviente oyente de tu programa y de todos los programas de Radio Caracas, pero sobre todo el tuyo también, me dieron todo el amor del mundo, pues. Bueno, muchísimas gracias a tu abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Margarita. Margarita, muchísimas gracias. Recibe mi abrazo inmenso. Gracias por escucharme. Hablas de esa inmigración, de la migración, y ahora se desandan esos pasos, ¿no? Uh-huh. Daniel, mi querido Daniel, ¿dónde naces, tus hermanos, tu familia, tus sueños? ¿Qué estudiaste? Todos queremos saber porque te amamos, muchos te odian, pero al final siempre te aman. Pero queremos saber tus orígenes, Daniel. ¿Me escucha, Daniel? ¿No nos está escuchando? Creo que se nos cayó la conexión con Daniel en este momento. Pero bueno, qué bonito que uno le agradezca a la familia. Creo que eso es básicamente lo que forma un país, Neomar, el agradecimiento. Uh-huh. A un país lo forma la sinceridad de la gente, la solidaridad de la gente. Cuando otro es víctima de una injusticia, de una violación a sus derechos humanos, que la solidaridad y la indignación haga que la gente salte a reclamar y no se quede callada. Esa es la base fundamental. Eso se enseña en la familia, en el hogar. Ahí es donde te dicen, tienes que ser solidario, tienes que tener arraigo y sentido de pertenencia. Y a mí me sorprende porque muchos extranjeros, muchos hijos de extranjeros aman a esta tierra con devoción, se entregan a ella, no se quieren ir. Muchos, pudiendo irse en este momento, sí, me consta que no se quieren ir. Tus sueños, Neomar, tus sueños,
entraste a la universidad, la pasión política te conquistó, estás enamorado de la política, que es la mejor profesión del mundo, porque coadyuva al bien común, porque vela y protege la dignidad humana, y te enamoras de la política. ¿Qué hubieses querido hacer? Estar en un partido político, formar parte de sus cuadros, prepararte para hacer gobierno. ¿Cuáles eran tus sueños? Sí, yo cuando entré a la universidad, bueno, básicamente me dediqué obviamente a estudiar, ¿no? Pero luego en ese camino aparece, por cierto, el fenómeno de la voluntad de Chávez de imponerse sobre la sociedad venezolana. Y en esa imposición, el tema de los medios de comunicación era fundamental en un momento dado. Y yo recuerdo cuando en el año 2007 arranca todo este problema con Radio Caracas Televisión, y yo veo una movilización enorme de muchachos que dentro de la Universidad Central y en otras universidades privadas y públicas del país, bueno, básicamente se echaron el país al hombro. Y era la representación de una sociedad que estaba en resistencia frente al modelo de Chávez, hecha persona, pues. Eso es lo que terminó siendo ese movimiento. Y en ese trance, yo no sé por qué, yo siempre había tenido algún interés por estudiar la historia más que la política, la historia de Venezuela. Bueno, me involucro, me empieza a llamar la atención el tema de la política. Y entonces, luego andando un poco el camino, metido en la política estudiantil y todo lo demás, digo, bueno, ¿y por qué no inscribirme en un partido político? Y entonces nace una anomalía. Y es la anomalía de que Neomar Hernández dice, bueno, a mí me gusta Acción Democrática. Y eso era una anomalía, y lo digo con todas las letras, porque uno, mi familia, esta familia, que era parte andina y parte española, nunca tuvo nada que ver ni con Acción Democrática ni con ningún partido. Pero nunca hablaron mal de ese sistema tampoco, ¿no? Porque era una familia que, o dos familias, que en medio de lo que fue la democracia civil del siglo pasado, no tuvieron ninguna restricción a sus aspiraciones, a sus, ganas de echar adelante, ni nada de esto, porque no militaran en algún partido. Eran familias que en ese momento pudieron tener movilidad social incluso ascendente, ¿no? Y pudieron superarse progresivamente. Y número dos, además de que yo no estaba, mi familia no era ni adeca, ni copellana, ni tenía nada que ver con eso, ni de Primero Justicia, ni Un Nuevo Tiempo que estaban haciendo en ese momento, ni nada que ver con eso. Bueno, Acción Democrática era un partido todavía para el 2007, 2008, muy resentido en la opinión pública y sobre todo en los jóvenes. Era fatal decir que tú eras adeco, y más dentro de la Universidad Central siempre ha sido un fenómeno que de la Escuela de Comunicación Social muy pocos dirigentes se asumen adecos. Lo que dices es tan cierto que te lo voy a confirmar porque yo lo sentí en carne propia. Y voy a revelar aquí un secreto bien guardado, pero voy a revelarlo con ustedes. Yo fui candidata a diputada en el 98. Por querer a la ciudad y Acción Democrática. Cuando yo repartía los volantes en las Mercedes, cuando yo subía a los barrios de Baruta, a Latillo, la gente me tiraba en la cara los papeles, o sea, los volantes de Acción Democrática. No querían nada con Acción Democrática. Ese partido estaba habitado por perros callejeros, prostitutas y mendigos durante muchos años. Hubo que entrar para sacar a la gente casi que a patadas de allí, para que cuando lo volvieron a abrir, que yo no estuve en ese momento cuando lo abrieron. Pero tú ves tus sueños de ejercer la política, de practicarla. ¿Los ves hechos realidad en esta Venezuela? Bueno, lamentablemente luego yo incursioné, digo lamentablemente porque el saldo, amén de que tiene cosas positivas, tiene muchas negativas también, ¿no? Yo incursioné efectivamente en Acción Democrática, milité en Acción Democrática, incluso tuve, pues ahí en estos días me preguntaban en Twitter y yo dije, no, incluso yo nunca he sido de tomarle mucha importancia a los cargos que pueda tener uno, pero yo tuve algún cargo de importancia en Acción Democrática. Yo en algún momento dirigía lo que era la política comunicacional en Internet, básicamente Acción Democrática, cuando Acción Democrática se interesó o hice que se interesara por el tema de la comunicación en Internet y redes sociales y todo esto, y páginas web y todo esto, y yo dirigía eso. Y bueno, luego, Thaís, yo creo que los partidos, y esto no es solo Acción Democrática, los partidos tienen una dinámica interna que a quienes no están convencidos de que un partido político es el fin o aspiración última de su vida, llevan a quienes ven la política como algo que es complementario dentro de su vida a justamente
desilusionarse de muchas cosas. ¿Y qué quiero decir con este trabalengua? Bueno, que usted para hacer vida dentro de un partido político generalmente tiene que sacrificar muchas cosas. Sobre todo tiempo, ¿no? Sobre todo aspiraciones y sobre todo a veces también dignidad. En los partidos políticos las dinámicas internas son terribles, las moliendas internas son terribles, la capacidad de sacrificio, de aguante que tiene que tener alguien para a veces dejar que se le sobreponga un personaje que no tiene ni cualificación política, ni intelectual, ni académica, aunque los partidos no sean una organización eminentemente tecnocrática, ni nada que ver con eso, pero que tiene que tener gente proba. Pero que deberían. Que tiene que tener gente proba. Sí. Bueno, hace que muchos de los que tienen alguna cualificación o de los que piensan que pueden hacer las cosas mejor que otros, bueno, tengan que callarse la boca o tengan que subsumirse porque sí, para aguantar y aguantar y aguantar. Y yo francamente me obstiné de eso, ¿no? Entonces, fue una experiencia que yo siempre agradeceré porque conocí un partido político por dentro y eso luego me permitió, cuando yo me dediqué a esto desde la academia, es decir, a revisar a los partidos políticos desde la academia y a la política venezolana en general, bueno, a mí me permite decir, mire, esto es así más allá de lo que dice la teoría y de lo que dicen los libros y los teóricos de las universidades. Yo viví el partido por dentro y eso siempre es un insumo que se agradece, ¿no? Entonces, los sueños, Thaís, los sueños creo que están allí, pero se vieron un poco contrastados con la realidad, que a veces no es lo que pinta la pantalla, ni es lo que pinta la historia, ni es lo que pintan los libros, sino que tiene muchas cosas feas que uno no piensa que está allí. Es muy fuerte, sí. Vamos a una pausa, amigos, y ya regresamos con los sueños de Daniel Lara Farías. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. En el caso del cáncer de mama, hay más de 9 tipos de cáncer de mama descritos. Por eso es que cada uno tiene un tratamiento diferente. Normalmente va a depender de 2 variables. Una, de la zona donde se esté desarrollando el cáncer. Y 2, de la carga genética que tenga ese tipo de cáncer. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los primeros auxilios son las primeras medidas que se le dan a una persona que sufre un accidente o que sufre una situación que amenaza su vida. A es aire, ver si la persona está respirando o si hay flujo de aire. B es verificar la vía aérea como tal. Y C es si la persona le está latiendo el corazón, si tiene pulso. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Amigos, continuamos con este Buen Provecho súper especial de Navidad con mis queridísimos cabilleros Daniel Lara Farías y Neomar Hernández. Escuchábamos a Neomar describirnos la radiografía,
el interior de lo que es un partido político, el partido político donde él militó durante tanto tiempo, y qué puede hacer una persona que ama la política, sino inscribirse y trabajar en un partido político. Los partidos políticos son herramientas fundamentales de las democracias. Sin ellas no es posible que exista democracia. Por eso es tan importante que existan. Por eso los ciudadanos debemos velar por su sobrevivencia. Por eso deben estar protegidos por el Estado. Porque si no existen, no hay manera de que puedan estar en donde deben estar. Los partidos deben formar sus cuadros, Neomar y Daniel. Deben formarlos porque el día de mañana van a ser gobierno, deben formarlos en la economía, en los asuntos del Estado, deben formar a sus diputados, a quienes van a ser diputados, para que entiendan qué se hace dentro del Poder Legislativo, que no solamente se hacen leyes, deben entender al Estado-Nación. Ese es el grupo de hombres y mujeres con el que ese partido el día de mañana va a gobernar. Y bueno, y vamos a hablar de eso también con Daniel, que está con nosotros en línea. Daniel, que lo mismo que le pregunté a Neomar, queremos saber, tu audiencia, tus fans, tus padres, dónde naces, tus hermanos, tus sueños. ¿Qué estudiaste, Daniel? Sueño. A ver, hay como un retorno, ¿no? Un retorno de mi voz. Tenemos problemas en la transmisión. Bueno, estoy acá, no sé si me están escuchando bien. Te estamos escuchando bien, ahora sí. ¿Sí? Les pido disculpas porque estoy en este momento haciendo algo que es un poco extraño para quienes nos estén escuchando en Venezuela, pero voy en este momento en carretera. Bienvenida a la banda ancha del primer mundo. La banda ancha del primer mundo, es correcto. Bueno, Thais, ¿qué te puedo yo nací el 27 de agosto de 1980 en el Hospital San José de Maiquetía y soy el primero de 3 hermanos de un hogar de clase media baja que por supuesto estudió la mayoría de su formación en la educación pública venezolana, toda la primaria y parte de la secundaria. Mi universidad fue la Universidad Central de Venezuela, o sea que mi vida universitaria también se la debo a la educación pública. Quise en determinado momento, y lo fui, ser funcionario público, servidor público, y lo fui durante cerca de año y medio en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, de donde fui, obviamente, en su momento, cuando la polarización política empezó a ponerle colores a la vocación de servicio de las personas que queríamos estar en la administración pública, y por supuesto la administración rojita no me permitió continuar. Y luego de eso, por supuesto, he seguido en distintas actividades, inclusive las académicas, donde durante ya más de 10 años he estado en el área aeronáutica como instructor de nuevas generaciones de pilotos, aeromosas, mecánicos, despachadores de vuelo. Y además de eso, la otra faceta en los medios y en la historia, dedicándome académicamente al estudio de la historia en la Universidad Católica Andrés Bello, de donde estoy a punto de egresar ya como magíster. Y en los medios, bueno, he tenido primero como articulista, luego como entrevistado, luego como persona conocida en las redes sociales que de alguna manera dio el salto del mundo 2.0 a la radio. Y bueno, y termino siendo en este momento, podría decir, que un ciudadano del mundo, o al menos un ciudadano en el mundo, explorando además todo lo que puede haber en un universo que pueda además aprovecharse para en un futuro construir la construcción de una nueva Venezuela. ¿Sueñas con construir una nueva Venezuela, Daniel? Yo he visto últimamente, llegaba a la conclusión últimamente de que Venezuela está prácticamente destruida. La Venezuela que nosotros conocimos está donde quiera que nosotros estemos, la vamos a extrañar, porque no es la Venezuela que nosotros vimos. Pero viendo las cosas en perspectiva, yo creo que la noticia buena es que nos va a tocar construirla desde cero. Y eso es una buena noticia, a pesar de lo malo que va a significar que Venezuela siga cayendo por las vidas que se van a perder, por las propiedades que se van a perder y por la penuria que vamos a seguir pasando todos los venezolanos. Pero Venezuela se ha construido de cero varias veces
varios países del mundo se han construido desde cero varias veces. Yo estoy en este momento en Europa. Se escucha entrecortado. Sí. Sí, se escucha entrecortado. Habla Daniel. De cero en el medio del desierto, como es Israel. Y Europa se construyó de cero en buena parte de su. Sí, no te estamos escuchando bien, Daniel. Se escucha muy entrecortado. Estamos hablando de la construcción de Venezuela. Yo también, cuando escucho que te dicen reconstruir, significa que queda algo. Yo coincido con Daniel en que no queda nada, que hay que levantarla de cero. Pero la levantan sus gentes, Daniel, Neomar. Pero eso no es una mala noticia. No es una mala noticia, porque construirla de cero nos va a permitir componer más que recomponer. Y yo creo que a Venezuela le hace falta componer muchísimas cosas. Y esas cosas que nos significarían conectarnos con el mundo, tal cual como está hoy, donde yo puedo estar en este momento hablándole desde un autobús del sistema público de transporte que tiene banda ancha gratuita, cuando estamos nosotros en el que no hay siquiera autobuses en las calles en Venezuela. Entonces eso de alguna manera uno se nutre de esta experiencia y dice, hay que componer en Venezuela, hay que construir en Venezuela. Y yo creo que eso lo vamos a hacer más temprano que tarde. ¿Por dónde comenzamos, Neomar, a construir a Venezuela? ¿Por dónde quieres? ¿Por la economía, por la política, por la sociedad civil, por el ciudadano? ¿Por dónde? Bueno, evidentemente por las instituciones, Thais, la trama social, la vida en comunidad, la vida en conjunto que tiene un país se debe o se estructura, se configura de acuerdo a los arreglos institucionales que tiene ese país. Y eso tiene que ver, sí, con la prescripción que establece una ley, pero también con la práctica que esa ley pueda derivar. Y la práctica de una ley o la práctica de un modo de hacer, de algo que tenga la gente instalado en la cabeza, solo es posible si existe una institución que canalice aquello. Entonces, cuando a mí me hablan del Poder Judicial, cuando a mí me hablan del Poder Legislativo, cuando a mí me hablan de la magistratura que reviste la Presidencia de la República, yo digo, ahí hay significantes vacíos, ahí no hay nada. Porque para empezar, el objetivo primario, ya lo hemos descubierto nosotros luego de que se andaron todos estos años de Chávez, fue acabar con todo aquello. Porque en la medida en que existen, el poder está distribuido en distintas instituciones, el poder es más fácil de auditar o es más fácil de controlar. Chávez no necesitaba que lo controlaran, Chávez más bien necesitaba controlar a la gente. ¿Y qué hizo? Bueno, desbarató todo aquello. La Cuarta República, como llamaba Chávez a la época que le precedió, en términos políticos, más o menos deja un saldo institucional al país. Unas instituciones que sí tenían algunos niveles de corrupción y todo lo demás, pero eran instituciones al fin y al cabo. Usted tenía dónde recurrir más o menos para canalizar algún tipo de demanda. Hoy en día el ciudadano está en un desierto, hablando de desiertos y de Daniel que está ahora y nos está escuchando, está atravesando un desierto, pero donde hay instituciones, donde hay servicios públicos que funcionan, donde hay una especie de actitud en la que el gobernante sabe que al fin y al cabo, al fin del día, se debe al ciudadano y que tiene que responderle, que él no está allí investido ni por Dios, ni porque el partido es muy bonito, ni porque tiene una especie de fin histórico determinista de que lo pusieron allí y tiene que salvaguardar el poder porque sí. Está allí respondiendo al fin y al cabo al ciudadano. Disculpa que te interrumpa, como es mi costumbre siempre, y no podría dejar de ser tradicional en este momento, pero en este país en el que yo estoy ahora, existe algo que se necesita en una república: temor a la ley. Aquí en este momento en el que te estoy hablando hay un expresidente y un ex primer ministro presos. Y aquí los políticos le tienen temor a la ley, le tienen temor a ser juzgados, le tienen temor a robarse un centavo, porque saben lo que eso puede significar. Y además de eso, el actual primer ministro también está amenazado de un proceso por algunas cosas que se encontraron turbias en su gestión. O sea que no estamos hablando tampoco
tampoco de un valle de rosas. Estamos hablando de que todos los políticos tienen tentaciones, pero cuando hay instituciones se les para, se les detiene. Así es. Y cuando hay una ciudadanía que está también pendiente, se cuida mucho más, porque estamos hablando de investigaciones. Estamos hablando de investigaciones con instituciones que son sólidas. ¿Podría esa sociedad con la que estás conviviendo en este momento, donde estás de algún modo disfrutando de los beneficios de lo que esa gente logró, seguridad en las calles, transporte público, instituciones sólidas, como menciona Neomar, ¿crees que allí podría el primer ministro de algún modo de un brochazo eliminar al poder legislativo o involucrarse en el poder judicial? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría la sociedad de Israel si ocurriera eso? Daniel. Si aquí más bien hay una situación en la que el primer ministro no puede siquiera darle órdenes a sus ministros. Su gobierno forma parte de una coalición de varios partidos donde cada partido tiene sus intereses y sus posiciones. O sea que estamos hablando obviamente de una situación en la que el primer ministro no es todopoderoso ni siquiera puertas adentro de su propio gobierno. Y eso ya te da una idea de por dónde van los tiros en una nación como esta. O sea que estamos hablando obviamente de situaciones donde el primer ministro ve que no es el dueño del país, ni siquiera el dueño de su propio gobierno. Y volviendo a Venezuela, Daniel, ¿por dónde comenzarías a construir a Venezuela? ¿Cómo? ¿Por dónde comenzarías a construir a Venezuela? Neomar ha hablado de las instituciones. Por la educación, ahí por las escuelas. Yo empezaría por las escuelas, empezaría por la formación ciudadana y empezaría por la educación y la formación en los hogares. Yo creo que eso va a ser la piedra fundamental de la construcción de la nueva Venezuela. Sin duda alguna, estoy seguro de eso. Yo quisiera abonar a lo que dice Daniel, porque esa es quizá una de las patas de la mesa más importantes para edificar, digamos, una cultura política que tenga algo de verdad o que tenga algo de viabilidad en el tiempo. ¿Y por qué digo esto, Thaís? Porque a nosotros se nos ha educado, se nos ha socializado políticamente por años en la idea de que Venezuela es un país rico, de que Venezuela es, al fin y al cabo, usted puede hacer y deshacer como le dé la gana, pero usted, como nació en esta tierra de gracia, usted tiene una especie de investidura que le salvaguarda a usted de caer en la calamidad, de que si usted no puede trabajar, bueno, habrá alguien que le provea el sustento a usted, y generalmente es el Estado, ¿no? Nosotros tenemos que acabar con esa idea de que cada venezolano que nace con la arepa debajo del brazo, porque no es verdad. O con el barril de petróleo pintado en la frente. Así es. Las sociedades, Thaís y Daniel, que de algún modo echan adelante, lo hacen en el ámbito de las dificultades y lo hacen pensando que si no hacen los individuos nada por sí mismos, nadie va a hacer algo por ellos. Es decir, no hay un poder externo, no hay una especie de institución milagrosa que haga nada por los individuos. Si la gente no se procura el sustento a través del trabajo, no habrá quien se lo procure. Esa es la triste, pero certera realidad de todos los países que comparten algún grado de desarrollo. Y eso está ausente en Venezuela, Thaís. Todavía nosotros, a esta altura del partido, estamos pensando, y lamentablemente fue no por el hecho de tener petróleo, sino por la configuración o la lectura que se le dio al hecho de tener petróleo y cómo se iba a distribuir el hecho de tener petróleo dentro de la sociedad, que nosotros a la altura del partido en la que estamos viviendo, todavía pensamos que porque somos un país petrolero, bueno, nosotros estamos vacunados contra la calamidad, vacunados contra los malos ratos, vacunados contra las crisis, y la historia ha sido enormemente demostrativa de todo lo contrario. Fíjate la crisis en la que estamos metidos. ¿De qué vale de que Venezuela haya sido uno de los países con más potencial petrolero del mundo? Nada, porque, bueno, además la industria petrolera quebrada. Pero ese mito, para retomar la idea inicial, ese mito instaurado a través de la educación, de Venezuela como tierra de gracia, de Venezuela como territorio que provee a sus habitantes, que no ciudadanos, una especie de satisfacción gratuita de las necesidades de manera infinita, no puede seguir operando dentro de la mente de los venezolanos, porque eso es totalmente inviable y lo estamos viviendo las consecuencias de pensar así. Voy a dejar una pregunta al aire, que tenemos que ir a una pausa.
¿Son los países que tienen petróleo realmente ricos? ¿O los países ricos tienen petróleo debajo de su subsuelo, Neomar y Daniel? Vamos a una pausa y ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Casa de Oblea sigue su plan de ampliación y reorganización para prestar un mejor servicio a su excelente clientela. Y ahora te invita a visitar su pequeño bodegón, donde conseguirás una gran variedad de pasapalos, cremas y bebidas para tus reuniones o celebraciones. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Central Madeirense, ser un pedacito de tu familia en estas fiestas nos motiva y compromete. Hacerte sentir en casa nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestro mayor deseo es compartir tu mesa y tradiciones. En estas Navidades, celebra con nosotros la alegría de esos pequeños detalles. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, no podemos dejar que nuestra calidad de vida siga cayendo. Poner freno al oficialismo también es tu compromiso. Baruta no desmaya. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Estamos de regreso en este Buen Provecho de Navidad. No me van a decir que no les gustó este regalo de Navidad con los cabilleros maravillosos, Daniel y Neomar. Antes de ir a la pausa le preguntaba a Neomar y a Daniel también, ¿son ricos los países que tienen petróleo o los países ricos tienen petróleo en su subsuelo? Porque aquí parece que alguien nos dijo en algún momento, Neomar y Daniel, que nosotros le debemos algo a alguien. Y que lo que tenemos y lo que nos ganamos con el esfuerzo de nuestro trabajo, nuestra constancia, nuestros estudios, eso tenemos que dárselo a alguien. Yo creo que todo comenzó con aquel grito
nefasto de la justa repartición de las riquezas, y eso se quedó impregnado en el ADN de los venezolanos. Entonces el que trabaja por su país se coge lo que sea, desde un lápiz mongol hasta un presupuesto, o lo que es peor aún, la gente cree que Venezuela es un país rico. ¿Son ricas las naciones que tienen petróleo? Mira, esa pregunta me encanta, Thaís, pero es tan compleja que quizá yo empezaría respondiendo una cosa y me iría en el transcurso, en el decurso de la idea, me iría hacia otra, y probablemente en sucesión a aquello me iría a otra idea. Pero maravilloso, porque por eso es que tú eres tan inteligente y no parece que tuvieras 29 años. Bueno, vamos a ver. Fíjate, hay un problema y me identifico con eso que dices de lo que piensa la gente y lo que se le quedó impregnado de la justa repartición de la riqueza, y tiene que ver con una interpretación histórica. Fíjate, a ver, ese Partido Acción Democrática del que yo milité, en el que tú militaste, que por ratos se gana nuestro amor y por ratos se gana nuestro desprecio también. Milité y coticé casi 20 años, bueno, por cierto. Tú fuiste más allá. Sí. Ese partido tuvo una élite dirigente que, de acuerdo a una interpretación histórica de su momento, y estoy hablando tanto cuando llega en el poder en el año 45 como cuando lo retoma a través ya de los votos, ganando Rómulo Betancourt en el año 58, de que Venezuela y el poder, es decir, los que gobernaron a Venezuela hasta ese momento y en el siglo pasado, en el siglo XIX, habían hecho una injusticia terrible con el pueblo, y era que vivía, y eso tiene parte de verdad, ¿no? Y era que vivían los gobernantes prácticamente haciendo y deshaciendo, haciendo que quizá alguna reforma modernizadora, alguna construcción de importancia en términos de infraestructura y todo lo demás, pero que habían apartado al pueblo venezolano de una especie de incorporación a niveles de bienestar, a niveles de desarrollo, a niveles de subsanar necesidades básicas como la salud, la educación, por muchos años. Es decir, que aquí nunca había gobernado nadie que se preocupase realmente por el pueblo. ¿Qué pasa? Que a la vez que piensan eso, está presente el factor petrolero en Venezuela. ¿Y qué dicen estas élites dirigentes? No solo de AD, estoy hablando de AD porque es el partido más importante del siglo XX y el que configura esta política por sus dirigentes, pero también está COPEI, y los demás partidos reproducen más o menos la idea. Y es que, como está el petróleo presente, el petróleo puede ser un gran recurso, uno, para modernizar este país, para hacer un intento de modernización en lo industrial, en el campo de la agricultura, que luego, bueno, eso se ve que no tiene los resultados que se esperaba, y podemos hablar de la reforma agraria y todo lo demás. Pero además, sobre todo, de la incorporación de todos estos sectores tradicionalmente desposeídos, desarraigados de esa idea de bienestar, a el disfrute de algunos niveles mínimos de bienestar. Y entonces se crea la idea de que el petróleo tiene que gotear, de que el petróleo tiene que chorrear a la sociedad, de que tiene que empaparla de cabo a rabo. Y eso, mira, eso es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. ¿Qué es Chávez? Un tipo que luego piensa y dice, aquellos traicionaron esa idea y yo no es que la voy a poner en práctica desde un punto de vista democrático. No, es que yo voy a aprovecharme de esa idea inclusive para hacer y adelantar un proyecto de poder que no tiene nada de democrático. Pero es esa la falla de origen en este caso. Ahora, yo quiero responder también lo que tú acabas de decir sobre los países que bajo este modo de ver las cosas o contando con el factor petrolero, se asumen que son países ricos, se asumen ellos dentro de su psicología propia. Y no es así, porque cuando tú te vas ni siquiera a la revisión teórica del asunto, sino a los sentidos más elementales o a la revisión más elemental de la oración, ¿qué es un país rico? Mira, un país rico es aquel donde sus ciudadanos, mediante el esfuerzo individual y mediante el trabajo, logran transformar las cosas de un estado a otro. Y en ese otro estado en el que las transforman, adquieren valor, es decir, generan riqueza. En el petróleo esto no ocurre. ¿Qué sucede con el petróleo? Que el petróleo está allí. El petróleo está en el subsuelo. Y el subsuelo te provee de una especie de maná infinito que tú puedes explotar y explotar y explotar y no tienes que trabajarlo. Más allá de que tengas que invertir en la industria, de que tengas que invertir en la refinación, de que tengas que invertir en su exportación, en su comercialización. Pero no es algo que tú trabajes. Cuando tú desapareces, Thaís, ya para cerrar la idea, el elemento del trabajo, de la incorporación de esfuerzo individual, de la incorporación de transformación del hombre a los medios de producción, digamos, de la materia,
tú desapareces el elemento creador de riqueza. La riqueza no la estás creando, la estás usufructuando, la estás utilizando. Y allí no hay un país rico, ahí hay un país que tiene unos recursos y que, bueno, los medio aprovecha como puede, pero eso no es un país rico. Un país rico es aquel donde hay una especie de visión industriosa de la vida, donde los ciudadanos trabajan, producen, innovan día tras día. Eso no está presente lamentablemente en Venezuela por todo este lag, por todo esta especie de pensamiento que subyace, que te describí en la primera parte, desde hace mucho rato, con base en la interpretación histórica que tuvieron nuestras élites gobernantes. ¿Será por eso entonces, Neomar, que en los países ricos no hay petróleo? Que la riqueza de esos países es su gente. Es su gente por lo que has mencionado, por la industria, grande, pequeño, mediana, por el comerciante, grande, pequeño, mediano. ¿Es rico Estados Unidos por su petróleo o es rico Estados Unidos por las grandes industrias automotrices, farmacéuticas, por los grandes complejos inmobiliarios que tienen, por toda esa industria? Pero ahí vamos a otro tema, a otro punto importante que tú tocaste también, para construir a Venezuela, sus instituciones. Una coincidencia en esos países que no tienen petróleo, pero que son ricos, son las instituciones y sobre todo es el poder judicial, es la justicia, la vara, la columna vertebral de esas democracias, porque además son todos democráticos, que es lo que protege la producción de esa industrialización, porque nadie puede tocarlos. Están preservados por un sistema de justicia, están protegidos, no están en estado de indefensión. Esa es la base fundamental de que esos países realmente sean ricos. ¿Estamos preparados para eso, Neomar? Es que es fundamental, Thaís, porque la justicia se arregla en estos países que tú estás mencionando con base al principio de la igualdad jurídica. Y esto es lo que algunos resumen por 1, imperio de la ley, o 2, Estado de Derecho. Cuando usted le hablan de Estado de Derecho, simplemente están hablando de un mecanismo maravilloso, de un mecanismo formidable, que dice una cosa como esta: no importa cuánto gane usted al mes, cuánto produzca usted, no importa, digamos, la procedencia de sangre suya, si es que usted es de una familia que es muy encumbrada, o de una familia de clase media, o de una familia pobre, frente a la ley, usted vale lo mismo que un rico. O una estrella de cine, de Hollywood, o un deportista famoso. Y lo ves en Estados Unidos, Thaís, donde un tipo le pasa la mano con una dama porque, por ejemplo, la acosa sexualmente, o el tipo está tomado. O no paga impuestos. O está tomado y le da por agarrar el Ferrari y correr a 200 kilómetros por hora en una autopista, y lo para la policía y el tipo va a pagar canas, es decir, lo van a poner preso como el peor de los que tiene un carrito más o menos y le está sacando la chicha en esa misma autopista, o el ciudadano promedio que también se le pasa la mano con alguna dama porque quiere faltar el respeto. Vale lo mismo, y ese es un principio que en Venezuela lamentablemente no existe, que es el de igualdad ante la ley. Cuando se habla de justicia social, cuando se habla de igualdad social, lo primero que hay que construir, si es que queremos abonar en ese sentido, aunque eso siempre es una utopía, eso de querer igualar socialmente a todo el mundo, homogenizar a la sociedad, lo primero que hay que construir es un sistema de justicia donde todos valgan igual, porque habrá y operará en la mente del individuo eso que acaba de decir Daniel, que hasta el presidente de la República tenga temor de la ley. Eso no está presente en Venezuela. Entonces, esa es esa es el quid del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Existe en todas las sociedades modernas del mundo. Si revisas estas sociedades que no tienen por qué tener petróleo ni tienen por qué ser muy ricas, si las cosas quieren que funcionen, tiene que existir esa precondición, imperio de la ley. Y entonces, ¿nuestro cambio comienza por dónde? ¿Por la clase política o por la sociedad civil organizada en todos sus estratos, en todas sus clases sociales? ¿Por dónde comienza la construcción de Venezuela? La construcción de Venezuela, yo te dije que comienza por las instituciones, pero evidentemente es que yo comparto ese punto de vista que ha tenido siempre Daniel. Quizá no decir que hay falsa dirigencia opositora porque hay falsos ciudadanos, yo no llego hasta allá, pero sí llego a establecer una especie de simbiosis entre los que son nuestros representantes y los que son los representados, que somos nosotros. Si hay una persona que está allí, que tiene un mal proceder, que de alguna manera no corresponde con criterios morales o éticos probos, es porque hay una ciudadanía que se lo ha permitido así. Que no reclama y no exige, no ha condena. Reclamado, porque en otro país, bueno, ¿qué pasa cuando una persona
no es proba, no tiene cómo demostrar su solidez, digamos, en términos morales, en términos éticos, bueno, habrá una ciudadanía que le repruebe, ¿no? Y entonces se establecen aquellos escándalos. Dígame en España, que dicen que la sociedad es muy quejica, y tú sabes mucho de eso porque has vivido en España, pero es que la sociedad no tolera que se coman la luz. La sociedad no tolera que un dirigente robe y no explique. La sociedad no tolera que un tipo prometa en campaña y luego no cumpla, no materialice en la realidad. Entonces, ese tipo de cosas en Venezuela no están, en parte también hay que decirlo, Thaís, y ya termino con esto, porque la dinámica política que se ha configurado en los últimos 15, 20 años con Chávez es una dinámica de blancos y negros, es una dinámica bipolar donde establecer esta especie de exigencia, no solamente si usted es opositor hacia el chavista, sino hacia su dirigente opositor, le ubica a usted en una especie de nivel de exigencia de tontos que dicen, bueno, pero usted cómo le va a estar exigiendo, usted no ve que el enemigo está enfrente y todo lo demás, y viene toda esta caterva de insultos que viene detrás, porque no hay espacio para esto, porque usted está distraído adversando al chavismo, entonces no puede exigir, pero no, la realidad es que tiene que exigir, porque si no va a tener a unos representantes que, mira, no pintan muy bien para el panorama. Pues no pintan nada bien a estas alturas del campeonato. Daniel se excusa, nos pide perdón por no poder conectarse, pero va en tren. Hemos llegado al final del programa. Gracias, Neumar. Gracias a Daniel. A Daniel lo queremos mucho. No, todavía tenemos un corte más. Vamos a la pausa. Un corte más. Ah, claro. Me confundí. No, vamos a la pausa. Ya regresamos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv. La radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura. A través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En Central Madeirense, ser un pedacito de tu familia en estas fiestas nos motiva y compromete. Hacerte sentir en casa nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestro mayor deseo es compartir tu mesa y tradiciones. En estas Navidades, celebra con nosotros la alegría de esos pequeños detalles. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, no, y afortunadamente nos quedaba un poquito más de tiempo. Tenía los tiempos un poco confundidos yo, pero repito que Daniel nos escribió por WhatsApp, le pide excusas a nuestra maravillosa audiencia. Hubiésemos querido rematar el programa con él, pero bueno, sabemos que está en este momento montado en un tren, está viajando y bueno, es buena la banda ancha del primer mundo, pero tampoco es que cuando sales de una ciudad pues tienes toda la cobertura. Queremos desearle a nuestro queridísimo Daniel una feliz Navidad. Queremos decirle que lo queremos muchísimo, que lo acompañamos, que lo extrañamos mucho, pero sabemos que donde está es para bien y sabemos de su preocupación, su amor profundo por Venezuela. Yo quiero agradecerte, Neumar, y quiero que por favor dejes un mensaje a nuestra audiencia en esta época. Nosotros estamos hablando en este programa, nosotros hemos sido críticos
y yo he insistido mucho en que la oposición necesita libertad de expresión, porque hablabas de esa polarización, hablabas de esa condena que no se le hace ni a los políticos ni a los gobernantes, nos la hacen a nosotros cuando hacemos las críticas, y nuestras críticas son constructivas y casi siempre vienen acompañadas de una propuesta. Puedo hablar en nombre de ustedes dos, Daniel, en el tuyo y en el mío propio, que siempre ha sido así. Hemos hablado en este programa de la nueva Venezuela, los sueños de Daniel Lara Farías, los sueños de Neomar Hernández y mis sueños, construir una nueva Venezuela. Te pido un mensaje de despedida para tu audiencia también, que debe estar muy contenta. Espero que me den las gracias por este regalo, espero recibir una cantidad de comentarios, porque además yo les voy a avisar, yo también estoy en un programa especial para Navidad, con Neomar y con Daniel, y estaba Daniel aquí en ese momento. Sí. O sea, fíjese lo antes de que se fuese. Lo planificado que son estos muchachos. Pero sí quiero pedirle a Neomar, que nunca lo dejan hablar en su programa, quiero darle... Aprovecha que nos quedan unos minutos para la despedida, y mándale ese mensaje maravilloso que sé que tienes en el corazón para nuestra maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bueno, Thaís, yo siempre agradeceré tu invitación, agradeceré los micrófonos de Radio Caracas, y agradeceré sobre todo a la gente que muchas veces, sin estar de acuerdo con uno, termina, no sé por qué, debe ser porque le interesa quizás el planteamiento de fondo que uno mismo pueda hacer, sintoniza los programas que hacemos acá, tanto el tuyo como el nuestro, con todas las críticas que puedan venir. Yo eso siempre lo agradeceré, porque habla de gente que, porque tenga un punto de vista divergente, no necesariamente excluye al otro punto, y dos, de una preocupación legítima por los problemas del país. Entonces dice, bueno, déjame quizás sondear otra opinión para ver qué es lo que piensan aquellos de este asunto, que no necesariamente corresponde con lo que yo pienso, y eso yo siempre lo agradezco. Pero yo creo que a esta altura, cuando se acaba 2017, la gente espera que uno le diga, bueno, no, el 2018 va a ser mejor, y nosotros el año pasado grabamos programa inclusive contigo también, y este año hemos grabado varios programas que van a quedar o que están rodando en la programación, en la parrilla de la emisora. Pero lamentablemente la cosa pinta difícil, y yo me quedo con ese planteamiento que, fíjate, ya desde afuera ha logrado internalizar Daniel Lara, y es que quizá lo positivo de todo esto, Thaís, es que Venezuela ha llegado a un nivel de descomposición tal que tú prácticamente no vas a tener en una transición hacia la democracia, porque obviamente lo que tenemos no es una democracia, o en un cambio de hoja hacia, digamos, un presidente distinto, una administración de los asuntos públicos distinta. No vas a tener que vencer tantas resistencias como se esperaba que le íbamos a tener que vencer. Es decir, usted no va a tener que convivir con viejos factores que se dicen, no, es que ese está allí porque él es chavista, entonces hay que respetarle. No, es que más allá de eso, Venezuela va a tener que ser, como dice Daniel, construida de nuevo. Va a tener que ser hecha desde los cimientos. Y yo creo que eso siempre es algo alentador, porque construir a un país desde cero involucra justamente el ingenio de la gente, involucra justamente el compromiso que pueda tener la gente con ese país. Y yo sé, y tú lo sabes, Thaís, por la audiencia que tiene Radio Caracas Radio, que no es solamente nacional, está prácticamente diseminada por el mundo entero, porque los venezolanos estamos diseminados por el mundo entero, que ese compromiso y esa idea, o esas ideas, porque son muchas, de construir un país diferente, están allí. Entonces, este termina siendo el gran aliciente que tiene uno. Uno dice, mira, aquel que está allá en Australia sabe de arquitectura o sabe de construcción. Entonces, este puede generarme un plan de vialidad, puede generarme un plan de infraestructura para el país. Aquel hombre que está en Alemania, mira, es un doctor extraordinario en el área de la epidemiología. Entonces, puede ayudarme a controlar todas estas epidemias que se han desatado en la última hora en Venezuela. Es decir, hay, más allá del petróleo, hay, más allá de nuestras menguadas reservas internacionales y del tema financiero que nos tiene agobiados, hay un capital que es humano. Y ese capital humano, yo no sé si mañana, pasado o después de eso, va a regresar, pero seguramente va a estar preocupado por Venezuela y va a hacer mucho para que Venezuela sea algo distinto de lo que es hoy. Entonces, eso termina siendo el gran aliciente, que hay una especie de red que, a pesar de que no está dentro de Venezuela mucha gente, termina conectándonos con todo ese mundo venezolano que están legítimamente preocupados por su país. Entonces,
Yo no puedo más que enviarles un saludo y que bueno, reiterar que uno, mientras pueda seguir haciendo lo que está haciendo desde acá, y es comunicarles a ustedes, a los que están adentro y los que están afuera, qué es lo que uno piensa que ocurre en este país, bueno, lo seguiremos haciendo. Y hablo un poco no solo a título personal, sino sé que a título tuyo también, Thaís, y de Daniel, que lamentablemente no pudo seguir con nosotros. Eso por esta parte. Y por el otro lado, bueno, ese gran entusiasmo que me genera que tantos venezolanos estén preocupados por tratar de buscarle la caída y la vuelta a toda esta situación. Muchísimas gracias, Neomar, por acompañarnos. Amigos, los cabilleros, en buen provecho en este especial de Navidad para ustedes. Un regalo que el equipo de Buen Provecho le ha dado a nuestra maravillosa audiencia. Ellos hemos llegado a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción con Willit Sarcaya, en la producción de este programa Juliet Córdoba y nuestro queridísimo Bururú, quien nos pone a tono con los controles y con los tiempos en estos programas de fin de año. Que tengan todos una feliz tarde y muy, pero muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.